Me encuentro acompañado de nuestro siguiente invitado. Él es José Luis Tapia, presidente del Movimiento 5R. José Luis, buenos días. Bienvenido al programa. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Han habido 3 relevos ministeriales el día de ayer. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el de Economía, que es uno de los temas que más te preocupa a ti. Es el señor José Salardi, ¿no? Ha tenido cierta experiencia en los ministerios de Produce, también me parece en el periodismo económico. Sí. ¿A ti te da garantías de que pueda hacer un mejor papel que José Arista? Obviamente tiene las competencias, ¿no?, necesarias para la gestión pública. Además tiene sus maestrías en administración, lo cual le da una ventaja para poder hacer la gestión, ¿no? Lo que sí me preocupa es por qué lo cambiaron al ministro Arista, porque justamente la crítica que se le hacía a él era que el déficit fiscal lo tenía muy alto. 4% me parece. Entonces ese 3%, 3,6% ya está observado por los principales economistas del país. Entonces al cambiar, yo lo que estoy especulando, porque no hay prueba de nada de esto, pero mi especulación es que a lo mejor el nuevo ministro de Economía va a seguir relajando esa regla. A mí me da la impresión, no es porque vaya a entrar y vaya a hacer austeridad, sino porque ya se viene el periodo electoral y ya sabemos que la presidente Boluarte no va a querer salir en los términos como viene ocurriendo ahora entre el 94 y 95 de desaprobación. Entonces yo creo que va a aflojar un poco por el gasto corriente. Mano, digamos. Sí, no tanto como para que llegue a 4, pero no va a ser el esfuerzo de austeridad que era lo normal, lo que sí ya se le estaba pidiendo, y Arista le dijo no a Petroperú, dijo yo no voy a salvar a Petroperú esta vez. Y me parece que algo por ahí se puede ir descartando, ¿no? Ahora, preocupa mucho lo del déficit fiscal, ¿no? Perú, que es un país tan respetado en materia macroeconómica a nivel internacional, este tema del déficit fiscal ya comienza a... Míralo cómo está Bolivia, ¿no es cierto? Sí, correcto. Lo que sucede es que parece ser, para la mayoría de la gente, que el déficit fiscal no le toca el bolsillo. Pero yo lo voy a explicar por qué sí le toca el bolsillo. El déficit fiscal es un indicador de cuando el gasto es superior al ingreso. Se refiere básicamente cuando los impuestos no alcanzan, porque a todos nos cobra impuestos, y entonces no alcanza para cubrir los gastos del Estado. Los gastos por lo general crecen más rápidamente que los ingresos. Entonces ha ocurrido esto en los últimos 2 años. La presidenta Boluarte ha aumentado el gasto para mantener su popularidad, aunque claro, la parte política le ha disminuido, ¿no? Sin embargo, la recaudación tributaria en el año 2023 ha sido menor con respecto al 2024. Entonces, cuando ha habido incremento en el 2024, no ha llegado a cubrir por el ritmo del gasto en remuneraciones, principalmente sector salud, también los rescates de Petroperú, que se han incluido dentro del gasto, porque son miles de millones que se han gastado, lo que ha hecho que la tendencia al gasto haya subido en mayor proporción al incremento del ingreso. Ahora bien, ahora llevémoslos a la parte del bolsillo de la gente. ¿Y eso en qué medida a mí me afecta como persona? Cuando incumple una regla, los agentes que prestan dinero, por ejemplo los bancos de afuera, se guían de unos reportes que le envían del Perú hacia Washington o hacia Nueva York, donde está la plaza financiera. Cuando ese reporte llega a las manos de los inversionistas y los bancos, llegan con una nota, le dicen, el Perú ha incumplido su regla fiscal del 2% y está en 3.6, o sea, 1.6 más de lo necesario. Entonces le encienden las alarmas, lo ponen en un numerito y además le ponen un colorcito ámbar. Que son estas calificadoras de riesgo Calificadoras de riesgo. Moody's, Standard & Poor's, Fitch, ellas son, ¿verdad? Ellas son. Estas personas que los corresponsales de aquí le envían la información allá, entonces los bancos toman previsiones frente a esa eventualidad del déficit fiscal. Ya está incumpliendo su promesa, entonces ha subido un poquito el riesgo. Yo se lo traslado ese riesgo a los bancos privados peruanos cuando solicitan créditos al extranjero. Yo se lo traslado por ser una economía con un poquito más de riesgo por incumplimiento de ese déficit fiscal. Les aumentan el interés. Le aumenta el interés
Por ejemplo, debieron haberle vendido a 10% y le suben 12%, porque ha Y eso aumentado se el lo riesgo. trasladan acá al público. Exactamente, los bancos peruanos reciben Ya. ese crédito y eso se lo trasladan a los que piden crédito aquí y además a las empresas. Entonces sale un poquito más caro comprar máquinas y un poquito más caro te sale pagar tus deudas por consumo de tarjeta de crédito. Entonces sí se siente en el bolsillo finalmente, no espectacularmente, pero sí algo que es lo que influye, porque eso de la calificación tiene que ver mucho con el sistema financiero, ¿no? Ahora, ese tema pues que alardeó la presidenta Dina Boluarte diciendo que el Perú tiene la moneda más estable de Latinoamérica, cosa que es cierto, y hay que agradecerle a Julio Velarde básicamente, porque esto es mérito en algo del gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿o no? Lo que es política monetaria, inflación, tasa de interés y el tipo de cambio le corresponde al Banco Central. O sea, la estabilidad de la tasa de interés, la estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad de la inflación es Banco Central de Reserva. Lo que le corresponde al gobierno es la materia fiscal. ¿Ya? La materia fiscal. Y en la materia fiscal, los ingresos y los gastos, ahí tiene el demérito el gobierno porque ha aumentado más los gastos que los ingresos. Ahora, este tema de Donald Trump que ha puesto le ha subido los aranceles a la mercadería que viene desde México y de México, Canadá y China, ¿es algo que nosotros tendríamos que ver con recelo o no? Mira, ha incumplido las reglas de la OMC. Estados Unidos, como cualquier otro Organización país, Mundial del Comercio. Organización Mundial del Comercio, tienen reglas. O sea, yo no puedo subir así inmediatamente un arancel sin avisarle a la otra parte que lo voy a hacer por una emergencia, no sé, nacional, porque se me cayeron los ingresos, pido una reunión en la Organización del Mundial del Comercio, atraigo las partes, explico por qué, y luego la OMC delibera y autoriza y la gente, bueno, digamos los representantes comerciales de cada país toman nota y envían las notas a sus respectivas misiones. Esto no ha ocurrido así. O sea, Estados Unidos se da el lujo de hacer eso porque es la primera potencia mundial. Claro. Entonces, para comenzar, el sistema multilateral de comercio que está ahí regido por la Organización Mundial del Comercio está dañada. O sea, viene ya con una herencia, con una carga, digamos, de pasivos de la OMC porque se creía que era el sistema multilateral de comercio que podía ordenar las políticas comerciales y no hacer que los aranceles se dispare cada país como quiere. Pero ya con estas medidas, entonces la OMC se ha visto un poco como desautorizada, claro, como autoridad y central, eso es un ¿no? golpe para el paradigma del libre comercio, de la libertad económica, que hay algunos paladines aquí en Latinoamérica, está Javier Milei, Fujimori, por ejemplo, el Perú en su momento, los Chicago Boys. Esto es un golpe porque en el país donde inventaron esto es que están implementando este tipo de medidas. Sí, bueno, lamentablemente en esta segunda etapa donde el presidente Trump, digamos, ha entrado diciendo cosas, primero, el antiprogresismo, esta ideología woke, por ejemplo, eso creo que es algo que muchos liberales estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, la parte comercial, el arancel, el amenazar, el tomar medidas para frenar la inmigración o esa droga que está entrando últimamente por ahí por las fronteras, como mecanismo de negociación, eso le resta credibilidad a sus futuras, digamos, medidas, porque él me parece que tiene un problema ya de orden, como hay muchos, digamos, académicos en Estados Unidos que dicen es posible que tenga un desorden mental. Eso se llama narcisismo, que él lo puede, digamos, conseguir todo. Entonces es posible que la política comercial estemos en manos de una persona que a lo mejor trabaja de esa manera, como en el sector privado, ¿no? Puede golpear la mesa y decir yo quiero de esta manera, como lo trata seguramente a México, a Canadá y a China, pues. Entonces me imagino que ese mecanismo es esto, pero estuve escuchando una reunión dentro de los expertos de la Organización Mundial del Comercio y decían que el arancel, la medida que ha tomado, en realidad no es la solución para los problemas internos que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, dice, yo tengo un déficit comercial con China.
O sea, quiere decir, ellos tienen un superávit y nosotros tenemos un déficit. Déficit comercial significa cuando las importaciones, el monto de las importaciones superan al monto de las exportaciones. La balanza comercial. Exactamente. Entonces, esa balanza comercial negativa para Estados Unidos le toma como pretexto para decir, yo te voy a poner aranceles para que ese déficit se reduzca y se vuelva a cero. Pero los analistas dicen que esa no es la manera como lograr el déficit para que se, digamos, disminuya, sino que lo que tú tienes que aumentar es la competitividad de tus propias exportaciones para que éstas te generen los dólares necesarios a fin de que esos dólares que entren superen a las salidas de dólares que está ocurriendo. Y eso es balance de pagos. O sea que no es un tema comercial solamente, sino también es un problema de orden de capitales, inversiones y todo eso, ¿no? Definitivamente. Vamos a regresar a la realidad nacional. Y quiero comentarle pues sobre la reciente idea que ha surgido, ojalá, no sé si estarán hablando en serio, de fusionar ministerios. ¿A usted le entusiasma esto por parte del premier Gustavo Adrianzen, que lo estuvo comentando ayer en la prensa? A mí me entusiasma la idea de que más bien se fusionen las funciones o se eliminen las funciones más que la burocracia. Yo voy a decir por qué. A ver. En una mesa, actualmente el presidente se reúne, o la presidenta se reúne con 18 ministros. Y un coordinador que es el presidente del Consejo de Ministros. Son 19 en total. Lo que va a hacer es reducir el número de, digamos, de ministros. Ya no van a ser 18, a lo mejor son 16 o a lo mejor son 15. Pero las funciones de esos ministros que ya no están en la mesa se las pasan al otro ministro. O sea, la burocracia sigue igual, del mismo tamaño. O sea, a nivel de ministerial sigue siendo lo mismo, porque los ministerios se fusionan, pero no desaparece su burocracia, se fusiona para engrosar el presupuesto. Entonces no va a cambiar nada. Entonces, ¿así lo Milei debería hacer entonces, cómo se llama, eliminar ministerios? Yo creo que no va por ahí. Yo creo que lo que está tratando de enviar un mensaje de eficiencia. O sea, yo quiero gastar menos en ministros, que me salen 30.000 más o menos por ministro, y seguramente los viceministros también, pero la planilla como tal, la parte, digamos, gruesa del gasto corriente, eso sí se va a mantener, pues no está hablando el señor Adrianzen de que voy a despedir 15.000 trabajadores del ministerio tanto o del ministerio tanto, ¿no? Ahora, uno siempre espera cuando hay campos ministeriales después que se renueve la confianza, ¿no es cierto? Como pedir otro crédito más a la población. ¿Usted cree que debe haber más cambios en el ministerio? ¿Un cambio total de todos los ministerios debe haber sido o no? Yo creo que tiene que irse... Por ejemplo, el Ministerio del Interior es fuertemente criticado por motivos evidentes, digamos, pero ¿debió haber hecho eso la señora Boluarte? Yo creo que dos temas. A ver. El de economía y el de interior. El de economía ya hizo su parte, o sea, ya nombró una persona. Pero falta el Ministerio del Interior. Porque esos son los dos temas ahorita angulares que la gente está pidiendo. Quiero mayor seguridad y mejorar mi bolsillo. Ya dio un primer paso en la parte económica, pero la parte del interior no. Además, son cambios, a mi parecer, son cambios cosméticos. Lo que tenemos que entrar son reformas profundas. Yo creo que por ahí debe ser el camino. Abrir el mercado, desregular, privatizar, por lo menos comenzar como para dejarle al próximo gobierno la necesidad de profundizar las reformas, ¿no?, liberales, ¿no? Ahora, surgió de nuevo pues el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. ¿Es necesario renovar, ¿cómo se llama?, la confianza de los gobernadores regionales en los alcaldes? Mira, por parte de la población, digamos, ¿no? Tú tienes que abrirle las opciones al votante. Si el votante quiere a ese alcalde, que lo reelija. Si no quiere, no lo reelige. O sea, impedir que alguien sea reelegido por ley es como quitarle la opción de si me gustó mucho la gestión de este alcalde o de este gobernador. ¿Por qué prohibirle a las personas que puedan elegir lo mejor? Ahora, ¿y por qué fracasó el modelo de los gobiernos regionales? Uno ve en los países federales, somos una república unitaria, así es, pero en países como Estados Unidos, como Alemania, como Brasil, como México, Argentina, que son países federales, realmente sí funcionan bien estas administraciones regionales. Y acá en el Perú no ha sucedido algo al respecto, o sea, todo lo contrario, al contrario. No funcionan sencillamente, te lo voy a poner en simple, porque al descentralizar las funciones políticas, tú puedes tener centralizadas las funciones económicas. Ya.
Entonces lo que necesitamos en el Perú es la descentralización económica y eso significa mercados libres, gobierno limitado y amplia propiedad privada. Y eso son reformas liberales de fondo. Y acá lo que ha habido en Argentina es, no de este gobierno, sino los anteriores. Ellos son país federal, tienen regiones, estados, provincias y no tienen la descentralización económica porque el gobierno era pues un gobierno muy fuerte en lo económico, muy controlador, muy supervisor. Igual en el caso peruano, las descentralizaciones en el Perú a partir de Toledo no han tenido éxito, no porque no le hayan dado el dinero, porque dinero tiene para darle a los gobiernos regionales, sino porque no ha habido una ecuación económica que le permitan a estas gobernaciones ser autónomos para que puedan decidir un mejor futuro en el libre mercado. Y también porque no tienen la capacidad de gestión necesaria también, creo, me parece una cierta precariedad a nivel Yo creo que se han quedado en la parte intermedia, o sea, si tú quieres llegar a una descentralización completa, conviértelo al Perú en un país federal y se han quedado en la mitad del camino. Entonces no definen bien qué es lo que el Perú quiere. Si quiere ser un país descentralizado, completo, federalízalo. Esa es la opción. Ahora, el tema de la corrupción también es muy fuerte y por eso es que creo, me parece que el Estado no termina de funcionar porque hay países que tienen economías más libres que la peruana, Colombia, Chile, y cuyos estados tienen empresas estatales. Por ejemplo, vamos al caso del petróleo. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, es una gran petrolera a nivel latinoamericano ya incluso, y es propiedad en su mayoría del Estado colombiano. En Chile está la empresa nacional del petróleo, la Petroperú chilena, y vaya que funciona bien. Acá Petroperú, ¿por qué tiene que dar tanta pena? Porque no es un tema de gestión. ¿De qué es? Es una empresa del Estado y tiene otros incentivos y no lo puedes comparar con la empresa privada. ¿Y por qué en Colombia sí funciona, por qué en Chile sí funciona? Pregúntale. Te estoy diciendo, no estoy diciendo el Petrobras, sino ¿por qué esos países? Porque no funciona el argumento ad populum, que dice que porque lo hacen el resto es válido lo que sucede, ¿no? Como para validar el presupuesto de que estás diciendo de